creo que Roslyn Dew es el personaje que ayuda a Rocío a entenderse mejor. ¿Qué le falta a Bullas para reconocer el talento joven? A mí me encantaría vivir aquí. ¿Cuándo paras ese piloto automático y dices, ahora es cuando me voy? Necesitaba tomar distancia. Que además empiezas a valorar que cuando te mudas, dejas atrás mucho, te sientes más sola. Yo me hice Tinder. ¿Qué intervienes para siempre el cuerpo de alguien? ¿Crees que esa forma de trabajar choca con el consumo del tatuaje convencional que conocemos? Bueno, el handpoke es una técnica muy ancestral, es como la forma más orgánica y ancestral del mundo del tatuaje. ¿Te sientes responsable de su identidad futura? Si supieran lo divertida que soy en español. Los capaceros siempre vuelven a la casa. Casi nadie te dice que emigrar es, en realidad, reconstruirse. Es aprender quién eres en un lugar donde nadie te conoce. En ese viaje, lo único que te acompaña es el cuerpo, tu memoria, tu archivo y tu primera frontera. Hoy no hablamos solo de mudanzas, hablamos de cómo el desplazamiento y el arte moldean nuestra propia identidad. Y aquí es donde entra el valor del tatuaje, no como algo estético, sino como un relato permanente en un mundo cambiante. Especialmente el handpoke, que con su ritmo pausado y manual se considera casi como un gesto reivindicativo. Nuestra invitada de hoy vive en Londres y crea desde ahí. Y nos cuenta la experiencia desde lo íntimo de alguien que ha tenido que irse para reconstruirse. Así que desde este podcast os lanzamos la siguiente pregunta. ¿Quién eres cuando decides irte y quién eliges ser a partir de ahí? Esto es Arte Pa' Acá y en este episodio hablamos de cuerpo, identidad y movimiento. Vale, pues hoy estamos con Rocío, artista y tatuadora handpoke afincada en Londres, con una forma, a mi cortas luces y a mi parecer, de trabajar muy ligada a lo manual y a lo íntimo. Y también vamos a hablar de todo lo que implica irse fuera para construir un camino propio. Pero, ¿quién soy yo para poner en ti palabras? Más vale que te expliques tú misma. Así que cuéntanos, ¿quién es Roslyn Dew y cómo te definiría ahora mismo? Bueno, lo de Roslyn... A ver, soy Rocío. Eres Rocío. Que es el nombre que me puso mi madre. Y en realidad es con el que más me identifico. Pero lo de Roslyn Dew salió un poco como, no sé, como este intento ingenuo de cuando estás en la carrera y no sé, y tienes como esta ilusión de, ay, quiero construirme un personaje artístico, es como un poco tu ego, ¿no? Hablándote. Entonces, no sé, yo creo que lo hemos hecho todos, lo de poner nuestro nombre, a ver quién te sale, y en mi caso hay ya una artista que se llama Rocío Caballero, que creo que es de Colombia, ya bastante consolidada ella. Y entonces, no sé, yo en ese momento pues fue como, ay, bueno, pues si ya hay una Rocío Caballero, además es que Rocío Caballero no tiene... No te representaba en ese momento. No me representaba en ese momento. Entonces, bueno, pues con amigos y tal, y haciendo como un juego de palabras, pues salió lo de Roslyn Dew. También un poco pensando en que, no sé, como hacerlo un poquito más internacional. Uh-huh. pero, todo extramuros. pero todo eso es como una fantasía. Todo eso es en la fantasía de una joven que está estudiando, que tiene en la cabeza que quiere ser artista y que quiere exponer en un montón de ciudades en el extranjero y piensa en cómo puede encajar. Entonces, en aquel momento pensaba que mi nombre no encajaría. Lo de Rocío Caballero, no sé, como que me chirriaba, como que no pensaba que... Para la visión que tú proyectabas como artista. Sí. Pero al fin y al cabo tiene gracia de que cuando tú entras en la carrera también te, vamos a decir, fuerzan a que tú destaques también en busca de un nombre artístico. Para separarte un poco y ya no incluso como ego, sino también para buscar un poco esa propia identidad que te estás creando para separar un poco la persona de lo que creas. Que también entraremos luego también en ese detalle. Pero bueno, tú eres de aquí de Bullas.
Entonces sí me gustaría preguntarte esa construcción desde el origen que tú tuviste, o sea, cómo sale Rocío Caballero para construirse como Roslyn Diu, pero qué partes tienes tú de Bullas. Entonces, Em, bueno, yo creo que en mi caso, creo que es muy difícil. Siempre he estado ligado, ¿sabes? Como que nunca he sabido dónde termina una y dónde empieza la otra, realmente. Em, por eso cuando me has dicho lo de Roslyn Diu o Rocío, pues al final la misma es persona. la misma persona, realmente. Creo que Roslyn Diu es el personaje que ayuda a Rocío a entenderse mejor. Qué maravilla. Sí, es como una estrategia que un poco los artistas creo que tenemos, como de intentar expresarnos, de intentar autoconocernos, ¿no? O de simplemente contar algo, porque necesitamos, sí, eso, expresarnos. Entonces, en mi caso, sí, yo creo que ese personaje o esa figura intenta eh, como Impulsar, o sea, es como impulsar una a especie de Rocío, impulso. Ujú. sí, y a través de ella, pues, autoconocerse, dar respuestas o no, o simplemente, pues, cuestionarse, eh, pues, factores de la vida. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí, sí, un Entonces, poco. como residente de Bullas, porque naciste aquí y al fin y al cabo es un poco ese nexo de unión que tenemos todos, estamos haciendo como una especie de preguntas comunes, también para que los espectadores te conozcan un poco Mm. mejor y conozcan también de paso lo que es los emplazamientos y Bullas en sí. Entonces te voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué rincón de Bullas, que a lo mejor para todo el mundo pasa desapercibido, y quizá ese significante para ti tiene peso? Es decir, vamos a lanzar tremenda hipótesis. ¿En qué momento tú, o por ejemplo, dijiste, voy a estudiar Bellas Artes en algún momento, lo típico de estoy en el River y tengo aquí yo mi epifanía de voy a hacer esto con mi vida? Mm, no, no, o sea, no fue como un momento clave como tal, pero supongo que yo diría que la naturaleza, o sea, los alrededores de Bullas, el río, em, pero creo que todo eso vino como después. En Ujú. realidad lo de voy a estudiar Bellas Artes, eso fue como algo que se fue cociendo, que se fue cocinando desde que era pequeña. Sí. También porque mi prima Madalena, ella, vamos, siempre ha sido para mí desde que era pequeña, siempre ha sido como un modelo, una inspiración, Referente para un todos los artistas referente, aquí del sí, lo pueblo. de, bueno, desde que era pequeña siempre he estado en sus talleres, siempre la he admirado muchísimo, pero en cuanto a la pregunta en sí, Ujú. yo diría que ese lugar que para mí me, me parece como un lugar muy especial y como un poco mágico. Y no sé si para la gente, a lo mejor, no sé. La ceniche. La Ceniche. Me encanta la ceniche. Es que es Sí, precioso. O sea, sí, yo coincido contigo de, por ejemplo, es la zona del Salto del Castellar. Para mí es muy sí, mágica esa zona. sí, Cuando ya pasas el Castellar para la Ceniche, sí, 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 aparte sí. tiene mucho que ver también contigo como artista. Yo que también te conocí en esos primeros trabajos, tuve el privilegio de conocerte en esos primeros trabajos, que estaban muy unidos también con la zona de la naturaleza. Sí. Usaban mucho ese recurso. Sí, claro. De hecho, es que en la ceniche han pasado muchas cosas. Han pasado muchísimas cosas. Y en realidad ha sido un espacio que me ha ayudado, o sea, como que mm, ha formado parte de mi proyecto y sigue formando parte. Entre ellas, pues bueno, también podemos hablar del río en general. El río sí también está muy presente, pero por lo que sea, esa zona sí Ujú. Han es muy mencionado especial. antes la figura de Madalena, que me encanta porque ya nos hemos saltado a la siguiente pregunta, que era ¿qué persona de Bullas te ha influido aquí, consciente o inconscientemente? ¿Crees que Madalena es tu referente de aquí, del pueblo? Sí, claro, claro. Ujú. En cuanto a esa motivación de quiero estudiar Bellas Artes o en concreto la pintura, Ujú. ¿sabes?
sí, claro, mi prima ha sido un gran referente, pero es un referente como más primario, Sí. como más desde niña. Luego ya, pues han habido como otras personas, eh, sí, como Como por ejemplo, así que te venga a la cabeza que digas tú, después ya conforme fuiste mutando o evolucionando, ¿qué referentes se te pasan por la cabeza ahora mismo? bueno, en realidad, o sea, todo lo que tiene que ver con el círculo más inmediato a lo Ujú. largo de todos esos años, no sé si la carrera son 4 años, 5 años, pues todas las personas que han estado a lo largo de ese camino, pues todas ellas han influido, desde mi familia, mis amigos. Es como que no podría decir esta figura es clave. Sí. Mm, sí, Que es es como el entorno con el que te Sí, va rodeando sí, conforme vas claro, creciendo claro. y vas evolucionando. Todo eso sí, es lo que te va moldeando. Ujú. Ahora voy a lanzarte una pregunta que nos vamos a meter en tremendo jardín, si te, Muy si te bien, parece. me encantan los jardines. La naturaleza, como estábamos Sí. hablando antes. ¿Qué le falta a Bullas para reconocer el talento joven? Uy, sí, eso es un tremendo jardín. Mm, Em, a ver, que yo creo que Bullas ya reconoce a los talentos, ¿eh? por supuesto, Yo pero creo que ya... raspando la superficie. no, yo creo que se está haciendo bastante, ¿eh? Ujú, Se hace mucho. Creo que siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más, pero se está haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, con iniciativas como esta, em, ya es un paso importante. Em, Supongo que la clave está en las nuevas generaciones, en crear estímulos para las nuevas generaciones, porque en realidad ujú. siempre recuerdo una época en la que yo siempre digo que Bulla antes, ahora también, pero antes, Antes. Bullas era muy, muy top. Sí, 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 sí. sí, o sea, por lo que yo escuchaba, creo que Ujú. Bulla antes era referente. Sí, totalmente. Y bueno, y yo cuando ya era más adolescente, en mi época, vamos, habían como un montón de grupos, que si estaba la tribu, que si estaba el caña de azúcar, como que los jóvenes teníamos Una inquietud mucha de... inquietud. De Ujú, hecho, han salido muchísimos grandes músicos, artistas, todos de la misma generación. Entonces yo ujú. creo que había mucha inquietud y creo que es algo que habría que promover más de cara a las nuevas generaciones, como, no sé. Seguir provocando esa Sí, inquietud sí, sí, que sí. se tenía antiguamente, que se sigue teniendo, porque al fin y Sí, al cabo hay muchísima gente y muchísima gente joven que está claro, deseando hacer animarlos, cosas. provocarles, no sé, como... Pues mira, me gusta esa palabra, provocar. Más Sí, que crear esa inquietud, es provocar a que hagan sí, cosas. sí, sí, claro, claro. Ujú. Entonces, en Eh, este caso, tú que sales, hay un momento, porque al final del todo tú decides, o sea, sabes de dónde vienes, pero hay un momento donde hay un quiebre y mm. decides salir de aquí. ¿Cómo fue ese proceso o en qué momento tú decidiste decir, salgo fuera de todo lo que conozco? Mm, a ver, yo siempre he tenido curiosidad por saber cómo sería mi vida fuera. Ujú, O sí, como siempre he querido, pero nunca he dado el paso, porque me daba muchísimo miedo. Además, yo soy una persona que, que, que en realidad tengo una conexión muy fuerte con mi familia y, y estar lejos de ellos pues me producía muchísima ansiedad. Además, también como que siempre he pensado que no sería capaz, ¿sabes? Como estas cosas de, no, eso no es para mí, creo que no soy ujú. capaz. Pero bueno, al final, no sé, siempre llega el momento. Fue como una especie de Siempre... reto, también de retarte a ti Sí, sí, misma. sí, sí, fue un poco de reto, pero al final las cosas llegan cuando tienen que llegar. Sí. Nunca llegan antes, siempre tienen que llegar cuando toca. En- Entonces, antes de eso, pues creo que no estaba preparada, ni emocionalmente, o sea, no estaba preparada, ni el entorno, ni el contexto era el adecuado. Entonces, creo que es muy importante que todos los astros se alineen Mm, y diga, perfecto,
ahora es el momento. Lo que pasa es que hay que ser consciente de cuándo es el momento. Porque si no, es como que estás en una ruleta y sigues y sigues y sigues, ¿sabes? Como, estás como en un túnel. Y muchas veces, cuando estás en ese túnel, se abren muchos caminos que están perfectamente alineados y puedes decir, vale, ahora es el momento. Pero si no te paras y dices, vale, es ahora el momento, ¿sabes? Como, no sé si Sí, me... sí, sí. Es que ahora que lo que estás poniendo, la puesta está en escena, aquí me apetece porque me ha parecido muy interesante eso que tú dices de saber cuándo es el momento oportuno. Yo soy una persona que nunca sé cuándo es el momento oportuno porque cuando paras ese piloto automático y dices, ahora es cuando me voy. ¿Cuándo fuiste tú cuando realmente fuiste consciente de que era el momento para irte? Bueno, yo pasé como una racha en el que yo sentía que necesitaba tomar distancia Ujú. de Bullas, de Bullas y de Murcia. O sea, necesitaba tomar distancia de, de todo. Y además era como un poco también, no huida, pero sí como un mecanismo de defensa, como Sí. de quiero irme lo más lejos posible. Pero eso no llegó hasta que no hubo un momento, un punto de inflexión en mi vida. Sí. Y en ese punto de inflexión, bueno, pues de repente pues es cuando tú empiezas a cuestionarte cosas, empiezas a, no sé, como a pensar en hacia dónde quieres ir, no sé, es como, Es un cúmulo de es cosas un que es cúmulo de donde te llevan cosas, a ese punto de sí. inflexión que dice, ahora es cuando me voy. Sí, ahora es cuando puedo y un poco Ujú. también es un salto hacia no se sabe dónde. Al vacío. Al Yo- vacío, supongo. O sea, no quiero decir al vacío Literalmente. porque... pero es un salto, tampoco sabes cómo va a salir. Yo en mi caso, cuando decidí dar el paso, fue justo antes de la pandemia, yo me encontraba muy bien, como que en mi vida estaba empezando a pasar como... estaba experimentando muchísimos cambios. Ujú. Y me encontraba muy empoderada, me encontraba muy fuerte. Y, y es lo que te digo, en ese momento yo paré y dije, este es el momento, no, creo que no voy a estar mejor en mi vida. ¿Ahora? Total, Entonces totalmente. creo que es eso, es como valorar el momento y decir, "Mm, voy a estar mejor que ahora. Ujú. Si es que no, entonces este es el mejor momento. Siempre es el mejor momento. Cuando dices, es que estoy genial ahora, pues ya está. Total, yo escuché una vez una frase que dije, ¿qué es eso? ¿Qué es? Cuando te dé miedo saltar, es el momento de saltar. Sí, 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 sí. Sí, y aunque la piscina no tenga agua, pero tú tírate. Y Sí. ya lo que tenga que salir, que salga. Sí, es cierto que Ujú, también a veces ujú. es difícil. No, a ver, depende también mucho, pues eso, de tu contexto Claro, familiar, social. Entonces, bueno, pues yo tenía suerte de que mi familia estaba bien, mis padres estaban bien, yo tenía buena salud, en fin. que en ese momento todo acompañaba y Sí, te pues invitaba bueno, a salir pero es fuera. cierto que tienes que estar emocionalmente preparada y que todo a tu alrededor esté bien. Ujú. Tampoco es decir, como esta mentalidad de, si quieres, puedes. Sí, En plan, claro No que sí. comulgamos con el Mr. No, Wonderful. si quieres, puedes, no. No Ujú. siempre se puede. Exactamente. Porque emigrar no es solo irse. Entonces, se habla mucho de que emigrar es una oportunidad o se romantiza mucho esa idea. Sí. Al menos lo que se oye siempre de primeras con las personas que lo comentábamos anteriormente, que es como, qué guay, qué valiente. Siempre es como esas primeras coletillas que sí, al fin y al cabo no dejas de ser valiente y no deja de ser precioso, pero casi nunca no sé cómo decir, se desromantiza mucho la idea. Entonces, para ti, ¿cómo fue realmente el proceso de irte y el estar allí? O sea, ¿qué parte no es como imaginas? Bueno, es que yo lo viví un poco eh, por... Fui como... No fue de golpe, fue como un Ujú. poco Progresivo. progresivo, ¿sabes? Em, yo empecé a hacer como muchas residencias artísticas, entonces eso eran meses. Entonces, bueno, pues de algún modo pues salías unos meses, era en España, hacías una residencia, conocías gente nueva y tú te ibas probando y tú te vas probando hasta que hay un momento en el que dices, venga, voy a dar el salto. O sea, que no es decir,
ala. También es cierto que cuando yo lo hice, tampoco es que fuera con los ojos tapados, sin Ujú. saber. O sea, yo me informé muy bien bueno, pues de lo que quería hacer, de las posibilidades, de lo que iba a pasar. En mi caso, después de hacer esta residencia, o sea, yo tenía claro que mi objetivo, aparte de lo que había contado de que quería salir, era también que tenía que aprender inglés. Esa carga que llevamos todos. Tenía que aprender inglés como Sí, sí. sea. Eh, y bueno, me mudé a Dublín, estuve en un programa de au pair, Ujú. pero solamente pude estar un mes, porque luego ya vino la pandemia y ya todo Claro, es se que has torció. comentado que incluso a ti te pasó que te vino la marea de frente. O sea, tú te Sí, fuiste y enseguida estaba el COVID. bueno, sí, sí, es que de hecho es que fue o sea, fue en marzo, yo me mudé en febrero y en marzo fue cuando estalló todo y yo estaba allí en Dublín y yo hablaba con mi madre y recuerdo que desde las noticias todo en España se veía como todo muy en plan un poco dramático, Sí, porque en Dublín pues las cosas seguían funcionando normal, en sí. realidad. Y yo Nosotros recuerdo. siempre al pie de la noticia. Sí. Sí, 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 sí. Y yo recuerdo que cuando ya empezaron a cerrar las fronteras y tal, pues la familia me dijo, Rocío, tienes que volver a casa, creemos que es lo más importante, que estés ahora con tu familia. Yo no quería, la verdad, porque con lo que me había costado dar el paso, Salir. em, como intentar integrarme en la familia, pues eso, en un lugar que no es tu habla, que no es tu cultura. Entonces tener que volverte y aparte, algo dentro de mí sabía que no iba a ser 2 semanas. No Claro. iban a ser 2 semanas. Y recuerdo que esa noche estuve llorando un montón. Y Sí, bueno, y sí. sí, de hecho tuve muchísima suerte porque yo me compré el vuelo de un día para otro, Ujú. para un 17 de marzo, no se me olvida, y un 18 cerraron las La fronteras. O frontera. sea que la gente que no salió ya nunca más volvió a salir. Bueno, después ya sí, pero te tiró mucho Sí, tiempo sí, ahí. sí. Bueno, pues yo me dejé, la mitad de mi ropa me la dejé allí, Sí. pensando que iba a volver. Nunca la volví a recuperar. Ujú. Y nada, y en realidad después, cuando ya el tema del COVID ya como que ya se veía que iba para largo, en septiembre volví, pero no a Dublín porque ya la familia pues ya no me necesitaba. Y entonces, bueno, pues decidí mudarme a Londres. Encontré otra familia, me mudé a Londres, también aprovechando que mi pareja estaba haciendo un máster allí y eso. Ujú. Y entonces, bueno, pues ahí sí que lo tuve un poco más fácil, porque ya no me iba sola, ya Sí. tenía a alguien, Ujú. ya tenía a alguien. Entonces, pero aún así, bueno, aún así fue difícil. Por supuesto que al fin y al cabo los desplazamientos moldean la identidad de una persona Sí. también. ¿Crees que eres distinta allí que aquí? Es decir, que hay una Rocío, una Roslyn, que ha evolucionado. O sea, porque no deja de ser que tú cuando ya sales fuera de casa y tienes otras vivencias, también tu personalidad va mutando. Mm. Conforme no dejas de ser tú, no me malinterpretes, o sea, no dejas de ser tú, pero ¿qué partes de ti sientes que existen desde que te fuiste? Y otras partes ya tuyas que ya no son. A Vale, la hora que vale. sí, no sé, tranquila, aquí rebobinamos cuando quieras. Si me siento distinta, pues un poco sí, pero realmente Ujú. no. En verdad no. Ujú. Suele pasar, al menos en mi caso, en casos más cercanos que tengo, que te sientes extranjera en ambas partes. Ah, Ni te sí. sientes ni de allí ni de aquí. Porque ya no puedes volver a ser la Rocío, la María que eras antes, porque has evolucionado, pero tampoco eres de allí. Vale. Sí, mira, lo que pasa es que cuando te mudas, dejas atrás muchas cosas, muchísimas, y crees que las vas a poder mantener, pero no es la realidad. Entonces sí que es cierto que hay muchísimas cosas que yo echo de menos, Ujú. que me dan mucha pena y que han cambiado y que ya no es lo que era, sobre todo amistades, Sí. muchísimas, muchísimas amistades, no sé, como todo eso
ha evolucionado, ha cambiado, entonces no es lo mismo. Em, Cuando estoy allí siento que soy una Rocío, soy Roslyn, porque Sí. además allí la gente me llama Roslyn, porque Rocío es muy difícil para Sí. ellos pronunciarlo. Entonces, a no ser que sea como mis amigos más cercanos, si me llaman Rocío, pero casi siempre soy Roslyn. Roslyn. Pero sí, claro, mm, es inevitable. Es que desmitificar un poco, o Sí, lo que hemos comentado antes, de romantizar la idea de irse, por muy sí, preparado o preparada que una esté, poca gente habla de las renuncias que se sí, hacen se hacen muchas renuncias y para además, poder pero irte. ¿sabes qué? Que además empiezas a valoran muchísimo más. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba aquí, no sé, por ponerte un ejemplo, la Semana Santa. Venga. Yo cuando vivía aquí, la Semana Santa para mí era como algo un poco en plan, pues bueno. Algo de mm, pasada, que pasa una vez al año, ¿no? Esa sí, semana. pero me daba un poco igual. Ujú. Pero es cierto que desde que estoy allí, cuando es la Semana Santa, lo añoro, porque allí no parece, o sea, allí no hay nada. Pero ahí es Pascua, se Es celebra la Pascua, pero es Pascua. mentira. O sea, Ujú. es más bien para los niños. Se Solo esconden, para los huevos de chocolate. sí, se esconden 4 huevos de chocolate y eso, y ya está. Ya buscar. Y ya está. Y luego, pues bueno, tienes las Bank Holidays y poco más. Ujú. Pero sí, como son pequeñas cosas que te das cuenta y dices, joder, Pequeñas tradiciones que a lo mejor sí, dabas por hecho o pasabas sí, por que de alto y dices repente tú, dices, ay, me hace falta aquí una Semana sí, Santa, sí, un San sí. Marcos tonto, ¿sabes? Que dices tú, Sí, aquí suelto. son como muchos detalles, muchísimas cosas, no sé. Ujú. O por ejemplo, qué sé. mm, sí, es que cualquier cosa. Cualquier cosa, Sí. sí. Y algo interesante, que yo donde ya vamos a abrir el segundo bloque porque también es parte de ti, es el tatuaje. Entonces, todo esto que me cuentas, al fin y al cabo, también pasa por el cuerpo. Y lo típico de que te vas fuera y todas esas vivencias también te las tatúas. Entonces, tú como tatuadora, explícalo a los espectadores, tú cómo decidiste dedicarte al tatuaje, qué tipo de tatuaje haces. Bueno, lo del tatuaje vino un poco a través fue como una búsqueda en realidad, de intentar expandirme. Ujú, Yo siempre he tenido muy claro hacia dónde quería ir, que era la pintura, el dibujo, siempre algo creativo. Pero en esa búsqueda también de ampliar mis conocimientos, pues en aquella época pues también estaba en un grupo que se llamaba el Sindicato de la Herida, ujú. que no sé si lo Lo conoces. recuerdo. Sí, Sí, el Sindicato de la recuerdo. Herida, que actualmente sigue pasando. Ujú, Y entonces, bueno, pues simplemente es como un grupo de tatuadores, de tatuadores que ponen en valor el tatuaje como una expresión, para hablar también un poco del cuerpo como territorio, sobre la herida, sobre la huella. Entonces, bueno, en aquella época, en realidad, la impulsora de todo eso es mi querida amiga Juana, que si me estás viendo, te quiero. Y bueno, ella en realidad estaba haciendo handpok, y me ayudó. Estuvimos ahí como, no sé, ujú, una época muy divertida, experimentando un montón con estas técnicas. Hablábamos también sobre eso, sobre el cuerpo como territorio, cómo los lugares te marcan, la memoria geográfica. ujú. Además, yo en aquella época también estaba haciendo mi tesis sobre geografía emocional y sobre cómo el cuerpo, dependiendo de donde te muevas, pues el cuerpo se expresa o interactúa con el espacio de manera diferente. No sé, como depende de cómo tú te sientas y depende de la memoria en sí del espacio. No Ujú. ya como algo tangible, sino como una especie de aura Es que que baña es súper interesante los lo que has dicho espacios. de cuerpo como territorio, porque al fin y al cabo el cuerpo mismo es un archivo de migración. Sí, claro, de hecho es que Ujú. es muy curioso porque al final tú, eh,
emigras, te vas moviendo, pero solamente hay una cosa que tienes Que va o sea, contigo. que siempre tienes contigo, y es tu cuerpo. Y es el Tu cuerpo. cuerpo es como ese mapa que siempre va a ir contigo. Exactamente. Y en esta, por ejemplo, tú que te dedicas al handpoke, que explica un poco qué es el handpoke, qué se diferencia con el tatuaje convencional que conocemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia así más notoria? Bueno, el handpoke es una técnica muy ancestral, es como, bueno, es simplemente em, hacer el punto con la mano, Ujú. ¿sabes? Entonces, de lo que se basa es coger la propia aguja, mojas en tinta y vas haciendo el tatuaje sobre la piel punto a punto. Es como la forma más orgánica y ancestral del mundo del tatuaje. Entonces, en esta industria dominada quizá por las máquinas, por la inmediatez, que es, al fin y al cabo, un poco la resistencia que tiene el handpoke, que es totalmente lo contrario. Y yo que he tenido la suerte y el privilegio de tener a Rocío aquí, que te he visto trabajar en directo ese tatuaje, te lo dije en su día y te lo repito, como tiene tanto de ritual, es tan íntimo, tan precioso, ¿crees que esa forma de trabajar choca con el consumo del tatuaje convencional que conocemos o es esa parte más ideológica? Sí. Claro, por supuesto. De hecho, es como, sí, es como una resistencia hacia lo industrial, hacia la inmediatez, todo lo que viene a ser el consumo rápido, Ujú. ¿sabes? Como el fast tattoo, como un fast food a tope. Esto es todo lo contrario. Esto es una llamada a la calma, al ritual, a esa conexión entre dos personas. Em, Además es que hay muchas personas que piensan que el handpoke es una técnica muchísimo más dolorosa, muchísimo más invasiva que la máquina, y es todo lo contrario. Sí. El handpoke es una técnica súper, súper Es delicado, incluso hasta verlo es delicada. hipnótico. O sea, Sí, yo sí, estaba totalmente hipnotizada viéndote trabajar, que es decía, muy delicada, la piel sufre menos, hombre, teniendo en cuenta que las pulsaciones, o sea, tú vas marcando el ritmo, "Ujú, lo que con una máquina, la máquina o sea, sí puedes calcular la velocidad, pero es totalmente diferente. Las claro, pulsaciones que tiene una máquina no las puedo tener yo a mano. Entonces, es muchísimo más respetuosa con la piel. Luego también cura mejor. No sé, es como todo. Además, fíjate, incluso es como que está todo lleno de dualidades, ¿sabes? Como sí, de. Fíjate que el handpoke además es muy silencioso. Es muy silencioso. Entonces también es algo como casi meditativo. sí. Como esas repeticiones de punto a punto, incluso la propia persona que se está tatuando. em, en mi experiencia, casi todos mis clientes se quedan dormidos. Bajo mi experiencia, sí, todos se quedan dormidos y todos dicen eso, que es muy, que es como que entran en una especie de trance. Coincido, sí. Sí, un poco también por los matices que tiene, como los matices tangibles, Ujú. el tema de sentir el punto, de sentir los pequeños pinchacitos, que en realidad pues, es algo muy superficial que se hace en en las primeras capas de la piel y no es nada invasivo. Mira, Lejos de lo que la gente pueda pensar, que creo que que es, también es porque la gente ha experimentado mucho en sus casas. sí, lo típico de voy a coger una corteza de plátano. y voy a No, o poner... también yo sé que ahora en la época de la pandemia ha habido Ujú. muchísima gente que se han tatuado ellos mismos mm, a handpoke porque es algo pues muy fácil que todo el mundo puede hacer en realidad. Pero esto es un llamamiento al niño no hacer esto en casa sin Sí, la esto es un supervisión de un llamamiento adulto. a no hacerlo, a no hacerlo en casa Sí. y que en realidad no se dejen tatuar si no es por un profesional. Exactamente. Al fin y al cabo, son los profesionales los que Sí, deben sí, tatuarte. aunque sea una técnica
aparentemente que tú la ves y puede ser fácil porque no requiere una máquina o no requiere, pero Se requiere técnica, precisión sí, y ser una profesional. sí, siempre. Ahora, por curiosidad, una cosa que me parece muy interesante y te voy a lanzar también esta siguiente pregunta. ¿Tú qué intervienes para siempre el cuerpo de alguien? Por ejemplo, el mío. ¿Te sientes responsable de su identidad futura? O sea, ¿te sientes parte de ellos en cierta manera, aunque solo haya sido la parte ejecutora a la hora de hacer el tatuaje? Ah, eso está muy guay. Mm. Está guay porque es algo que siempre lo pienso. Cuando estoy haciendo un tatuaje siempre pienso, ay, es Una como parte de si mí. estuviera plantando semillitas en los cuerpos de todo el mundo. Y luego la gente se va y hay una parte de mí, es como que hay una impronta mía, hay algo que se queda ahí para siempre. Claro, parte de tu territorio forma parte del nuestro ahora, Sí, sí, si eso lo me piensas. encanta, me gusta muchísimo. Y por supuesto es una gran responsabilidad, Hombre, una gran responsabilidad. Sí, claro, a mí me encanta formar parte de, de esos cambios, porque al fin y al cabo la persona, o sea, no es tanto del momento, es que esa persona que llega a ti, la mayoría de las veces han estado pensando en eso un montón de tiempo. Y muchas veces no es simplemente un tatuaje, eso significa para una ellos, historia detrás. claro, una historia, un punto de inflexión, no sé, siempre hay algo muy especial detrás de un tatuaje, aunque sea algo estético. Sí. Aunque el tatuaje en sí no cuente nada, pero está contando algo sobre esa persona en ese momento, porque esa persona ha decidido hacerse ese tatuaje en ese momento, por un montón de cosas. Y tú participas en ello. Claro. Sí. Es súper romántica. O sea, la idea, si lo Sí, es piensas, es muy súper romántico. romántico. Además, yo digo que son como hijos. Son Sí. como pequeños. De hecho, es que le tengo mucho cariño a mis tatuajes, a los tatuajes que hago. Y no me gusta nada cuando hago tatuajes y la gente no me envía las fotos curadas. Anda. Porque son como mis hijos y entonces cuando los veo, los hago, les tengo muchísimo cariño y entonces me pongo como media hora a hacer fotos. Para ellos es una pesadilla, pero es necesario. Hombre, hay que hacer Pero un luego me da registro. muchísima rabia que luego nadie me manda fotos curados. Y es muy importante para mí. Otro llamamiento. Se mandan Fotos, las sí. fotografías con los tatuajes Sí, curados. sí, porque para mí siempre digo que son como mi hijo. Es que es tu trabajo como artista Sí. y al fin y al Entonces cabo. me gusta mucho verlo al cabo de los años, ver cómo han curado, ver cómo siguen evolucionando, porque la piel, el tatuaje, al igual que la piel, depende de cómo tú lo cuides, así envejecerá. Ujú. Entonces, pues también me gusta verlo, claro. Ujú. Entonces, si el cuerpo guarda historias, como hemos dicho antes, los lugares también. Ahora sí me gustaría abrir como esa parte más colectiva para hacer una charla, un coloquio entre 3 personas. Entonces se va a sumar a la conversación nuestro concejal de Cultura, Antonio José. Antonio, cuando quieras. Hola, Hola. qué bien incorporarme a esta conversación tan interesante. Estoy encantado, Rocío, de estar aquí contigo. Yo también. Muy Sí, me ha contenta. encantado siempre tu rollo y cada día más. No solamente de tu pintura, que es lo que más conozco, más que los tatuajes, yo conozco más la pintura, porque siempre expones, cuando te llamamos, colaboras con las exposiciones de artistas de bulla y tal, sino en sí tu manera de vestir, de ser, de moverte y ahora también de escucharte. O sea, qué paz transmites, qué buen rollo, qué bien, me encanta estar aquí con las dos. Con las dos. Que además soy de la misma rama, sois pintoras de bulla, de éxito, buenísima. Y estoy encantado aquí, vamos, soy el convidado de piedra, porque yo voy a estar escuchándolos todo el rato. Qué bien. Me Yo alegra también mucho. estoy muy contenta. Muchísimas gracias también por la iniciativa, por contar conmigo. Y bueno, y en realidad, si algún día tengo algún día de bajón, te voy a llamar. Porque me has Yo puesto. encantado, yo encantado. Lo pienso, o sea, lo pienso y además me
Me encantaría que pudieras pasar más tiempo aquí. Evidentemente, estaba hablando de la inmigración, Ujú. de lo que significa estar en un sitio distinto al tuyo. Es verdad que los que estamos aquí, tu familia, por supuesto, tus amigos, pero el resto también, pues te echamos de menos. Nos gustaría que pudieras venir más. Y hablando precisamente de eso, antes estaba escuchándolo y pensando, ¿no? Porque decías, María, romantizar El emigrar, ¿no? irte, La sí, eso es. emigración, romantizarla. Se romantiza solamente, creo, cuando es entre dos países desarrollados. Porque, Ah, porque está la otra Uy, qué parte. melón. Sí. Sí, sí, yo pero estaba pensando eso, ¿eh? Sí. Estás diciendo lo de romantizar y estaba pensando, pues depende de Ujú. dónde te vayas. efectivamente. Porque irte de España a Londres, muy bien, pero venirte de Marruecos a España, no tan bien. Ujú. O a otro país, me refiero, ¿no? Que al final la emigración tiene eso, es salir de tu casa para buscar Sí. una cosa distinta a la que tienes aquí, en la mayoría de los casos buscando algo mejor, evidentemente. Pero Ujú. cuando hay como igualdad, ¿no? de condiciones en un país y en otro, es como más fácil, porque sabes que puedes volver. Y vuelves a un sitio seguro, donde puedes seguir y tal. Pero aunque esto no vaya mucho con el rollo que estaba hablando, pues quería meter ese matiz, ¿no? Que cuando la cosa está en desigualdad de condiciones, sobre todo cuando vienes de un sitio en el que las condiciones no son buenas y volver no es tan fácil ni es tan agradable, pues eso, que se romantiza bastante menos. Eso es valiente. Sí. Mm, Eso es valiente. Sí, Ujú. sí. Sí. Es Cuando de valiente todo, verdad, pero eso más. sí, cuando de verdad dejas atrás y sabes que lo dejas y ya No hay no vuelta hay vuelta atrás. atrás, eso sí es valiente. En realidad, cuando vienes de un país desarrollado y te vas a otro país desarrollado, pues siempre puedes volver. Y sabes que cuando vuelvas lo vas a tener. Vas a tener tu casa. En mi caso, voy a tener a mi familia, voy a tener mi casa, todo va a estar ahí. Pero Mm, dejar tu casa, dejar tu familia o dejarlo todo por conflictos, por problemas económicos, por, mm, no sé, guerra, millones de cosas y saber que no puedes volver porque bueno, Sí, porque te lo impide el contexto sí, social que haya claro. en ese momento. Pero yo creo que también, en cierta manera, se romantiza lo que la gente conoce. Sí, sí, También también tiene es que ver verdad. mucho todo lo que hemos consumido a nivel de cine. Londres, por ejemplo, es una de las ciudades románticas por excelencia, que todo el mundo conoce. París, Roma, Pero duras para vivir, ¿eh? También en duras para muchas vivir. ocasiones, creo yo. No, sí. no sé Ujú. tu caso, no has contado la dureza todavía. Perdona que te interrumpí, María, pero Las veces que eh, quieras. las ciudades estas tan románticas, tan grandes, Nueva York, mi pareja estuvo viviendo en Nueva York Ujú. eh, un tiempo y para nada es lo que Como te aparece en lo las pintan desde películas, fuera. ni lo que cuenta la gente que ha estado en Nueva York un año. No, es una ciudad muy fría para el que llega de cero y sin gente. Te tienes que hacer hueco, no sé en tu caso, pero bueno, en tu caso ya has contado que no ibas de primeras, que no sé si te fuiste con tu pareja, Claro. pero cuando vas solo a un sitio tan grande, tan en muchas ocasiones deshumanizado, porque a mí me gusta mucho el pueblo, yo sería incapaz de irme a vivir fuera, o sea, por eso me parece valiente igualmente la gente que Ujú. se va de un país desarrollado a otro, porque yo esa valentía no la tengo. Pero partir de un pueblo donde te conoce todo el mundo, donde en cualquier caso tienes tu gente y si no tienes otra gente que te va a echar un cable, a irte a un sitio donde de repente tienes que encajar en algo tan, no sé, Nuevo, tan nuevo sí, y tan... desconocido. sí, sí, de hacerte un hueco ahí para mí, a mí me resulta dificilísimo. Bueno, es que es mucho más difícil. Es que es más difícil porque te sientes más sola. O sea, la soledad es muchísimo, a pesar de que hay muchísimo más gente, pero la soledad es más grande también. En mi caso, yo cuando me mudé, bueno, la primera vez en Dublín, yo me hice Tinder para Claro, conocer gente. claro. Ujú. O sea, Tinder en el sentido de solamente para conocer gente en plan amigos y tal. Em, pero realmente no sabía, a no ser que te vayas a estudiar
o alguna Porque vas a un cosa, que sitio vas a un donde vas a sitio, conocer entonces gente, sí. claro. Pero si no, si te vas a trabajar o algo así un poco, ¿Por dónde empiezas? Es que yo por me donde, lo he preguntado sí, muchas veces, ¿no? Yo creo que es también la pregunta que se hacen los jóvenes que se van de Erasmus y tal. La pregunta que te hace, ¿y ahora qué? Llega al sitio y ahora Ujú. qué. es muy ¿Cómo difícil. Es empiezo? muy difícil y depende también de la zona, porque hay zonas donde la gente es muchísimo más fría y, y- y como mucho más reservada. Entonces, en mi caso, Londres, y bueno, y en plena pandemia, que Sí. estaba completamente deshabitada, Claro, mucho era peor. muy difícil y me costó, bueno, y me sigue costando. Me sigue costando bastante. Tengo amigos, pero es muy difícil crear esa conexión. Requiere muchísimos años para llegar a tener ese vínculo. Mm, También un poco porque al no ser tu lengua materna, yo creo que en mi caso habría sido más fácil. Si me hubiera mudado a México, hubiera sido más fácil Mm. que, que en Londres, por Es ejemplo. una barrera, ¿no? Supongo el idioma. El idioma es una Una barrera, barrera. porque a la hora de expresarte, a la hora el humor, de cómo tú eres, cómo tú Sí, no Total. sé. porque el idioma también va ligado a la personalidad. Sí, sí, de hecho es Ujú. muy curioso porque a mí me encanta Modern Family, sobre todo por Gloria, porque me siento muy identificada con ella. Y me encanta porque muchas veces como... si pudiera decirlo en español, Claro. incluso, no sé, cuando quieres, pues eso, no sé, estás en una conversación y quieres hacer alguna broma, piensa, es que No me van a pillar. no me van a pillar. Me la Sí. salto porque total. Es que da igual, entonces como da igual, da igual. Ujú. Y no sé, y me hace mucha gracia cuando veo en las redes sociales estos memes de si supieran lo divertida que soy en español. Sí. Como nunca van a saber realmente cómo soy. ¿Cómo soy? Sí, pero porque yo creo que se crea a través del idioma también esa, lo que estábamos hablando antes de Rocío, Roslin, esa dualidad de quién eres tú en Inglaterra y quién eres tú en España, también por esa barrera del idioma, porque no vas Sí, a tener esa misma soltura o esos mismos chascarrillos que tienes en casa y la personalidad que también tiene la gente de tu entorno que la que tenga allí. Entonces, claro. esos memes son oro molido, ¿cómo se Sí, diría sí, aquí? ves, Eso es es que oro. sí. Ujú. Sí, sí, son como ese tipo de cosas que al final hace como que crees esa conexión fuerte. Mm, Entonces, pues es curioso porque en realidad no tengo ningún amigo español. Fíjate. Y hay muchos Mm, Ujú. españoles viviendo allí porque Sí, pero no vamos. tengo ningún amigo español. Bueno, sí es cierto que recientemente se ha mudado una amiga y con ella es con la única sí que hablo español y tal, pero el resto es todo el mundo De fuera. de fuera. Ujú. De fuera y es curioso que no tengo casi amigos ingleses. Son de Sí. otros sitios del mundo, ¿no? Que ha Sí, 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 los ido ingleses son un coincidiendo. poco reservados, un poco más... Es difícil Yo estuve en Londres, a mí crear me una parece conexión. precioso la ciudad, es una pasada. Estuve además en Navidad hace 3 años. Me encantó. Pero la gente de amable y simpática, no tanto. No, Sinceramente, no, no, yo me no. veía viviendo allí, digo, entre la falta de sol, que los que somos de aquí, del sur de España, estamos tan acostumbrados que Sí, se tira una semana lloviendo y estamos deseando que salga el sol porque te sí, baja el Ujú. ánimo, a mí al menos. sí, sí. Entre eso y la gente, pues eso, con otro carácter distinto, yo pensaba, vivir aquí me costaría un montón. Mm. Sí. Además, yo me doy cuenta enseguida con mis clientes, enseguida noto quién tiene alguna descendencia o quién no es nativo inglés. Lo noto siempre. Siempre que les pregunto en plan de, ¿y de dónde eres? ¿Eres de Londres o eres de...?
no, mi madre es de Budapest y mi Lo padre... sabía. Y es como, sabía que no era 100% británico, lo sabía. Simpática. Sí, sí, totalmente, se nota muchísimo. Sí. Se Claro. nota mucho. Siempre que tengo una conexión un poco más especial con algún cliente, es porque no son 100% británicos. Fíjate. Que, para que A veces sí. A veces Hay excepciones, Hay ¿no? Hay excepciones, excepciones. claro. Hay excepciones como en todas partes. Claro, claro. En todas partes no, siempre hay excepciones. No es bueno tampoco generalizar, pero cuesta. Sí, son Sí. conocidos por ser más sagaces, a lo mejor que el resto. Tienen un humor muy particular, muy negro, muy suyo, que a lo mejor te cuesta trabajo a ti pillar desde fuera o que tú no encajas porque son Sí. como más Ahora que ácidos. yo intento también poner en valor el humor español, en concreto el humor de Bullas. Yo intento hacer mis traducciones. Me cuesta muchísimo, pero lo El intento. From Lost to the River, aquí, en la Sí, sí, camiseta. sí, yo lo intento y es curioso. Ellos a lo mejor, sí, en plan de, ay, pero ¿y esto? ¿Y ahí qué significa? ¿Y qué decís allí para...? Entonces yo intento traducir todo. Todo. Intento como... Entonces es muy curioso. Claro. Muy curioso. No, la verdad, yo una anécdota que tengo que también en Erasmus coincidí con una amiga mía, croata, Elena, maravillosa, que también lo traduces todo. Por ejemplo, yo recuerdo un verano en concreto que vimos una tijereta. ¿Y cómo traducía yo al inglés que era una tijereta? Entonces yo decía, scissors, scissors. Aquí yo aquí sola digo, claro, entonces también hay que poner una puesta en valor de este idioma maravilloso Lo nuestro, que es, que es lo el oriundo. nuestro. Sí, sí, claro. total. Sí. A mí me parece muy curioso porque además por aquí han pasado o van a pasar, porque estamos ahora grabando los podcasts, infinidad, muchos, por el momento, muchos Bueno, esperemos que sea talentos jóvenes. infinidad. Yo espero que sí, eso, espero que esto tenga continuidad en próximas ediciones y tal, pero por el momento está funcionando fenomenal para nosotros. Estamos disfrutando muchísimo de estas conversaciones y la mayoría viven aquí. La mayoría viven en Bulla y ponen mucho en valor eso, ¿no? El que haya artistas que se quedan aquí, que pueden vivir del arte en diferentes disciplinas, ¿no? Evidentemente no solamente han venido pintores o músicos, sino que también hemos invitado a DJs, a maquilladoras, peluqueros que están teniendo éxito en su faceta. Y decían eso, ponían en valor o ponen en valor el vivir en Bullas siendo artista, es decir, no irse fuera, sino disfrutar aquí del arte y vivir, trabajar de eso, pero a la misma vez reconocen a la gente que se va fuera y no se desliga de Bullas, sino que lleva el nombre de Bullas fuera. Y a mí eso me ha parecido siempre interesantísimo. Es decir, gente como vosotras dos, tú en un plano más cercano, en Murcia. La orillita, sí, yo no soy mar Tú adentro, yo soy aquí, orillita. Aquí, y tú en Londres que llevéis el nombre de Bullas, porque cuando pintáis o tatuáis, no solamente dejas, como decía, un trozo de ti, un hijo en el cuerpo de otra persona o en un cuadro, sino que también dejas por ser tú una parte de Bullas. A mí me gusta pensar que, sobre todo los artistas que creáis para vosotros y también para el orgullo del pueblo que os ha visto nacer, que os ha formado, que os ha servido de inspiración y que sigue siendo vuestra casa. Ah, claro. Yo me siento muy orgullosa. Yo creo que media Londres tiene que conocer Bullas ya. Porque Ha hecho un trabajazo, ¿eh? Porque... yo a todo el mundo, a los clientes, a todos, cuando ellos me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo digo, de España. Y ya es lo típico ¿de qué zona? Y ya siempre digo, pues por esta zona tal, este pueblo, Bullas. Y es como lo típico de ya ir a Google, poner Bullas y ya, el Santo Lucero. Y la gente ya como... Es que es nuestra carta de presentación. Sí, sí, es nuestra la carta de bandera. Qué presentación. menuda carta. ¿Vives ahí? Y yo, sí. Y en verano es un paraíso, siempre. Sí. Entonces Es verdad, es la verdad. gente lo conoce. Pero es que al fin y al cabo, cualquier artista de cualquier índole o disciplina, tú cuando creas desde un origen. O sea, a mí, por ejemplo, me parecería dificilísimo crear desde algo que no conozco. Hablo personalmente, yo supongo que todos en general. Así que Bullas es siempre esa red
que tienes debajo, aunque salgas fuera y puedas conocer y te puedas nutrir luego tú como persona, siempre tienes esa base debajo. Entonces lo que dices tú, lo conocen porque al fin y al cabo está dentro de ti, o sea, no puedes dejar de ser lo que eres. Claro, Ujú. no puedes desligarte, ¿no? Entonces, de algún modo, pues al final siempre está contigo, siempre. Es que hasta, no sé, alguna vez hablando he dicho pijo. Fijo. Y no lo han entendido. Obvio. Ahí en medio del Obvio. tatuaje pijo. Pero sí, a lo mejor, sí. Yo hablando en inglés muchas veces se me cuelan algunas palabras y a lo mejor he dicho pijo. Ujú. Sí, lo chulo es no solamente que lo llevéis, que lo lleváis, sino que queráis llevarlo. Es decir, que queráis llevar el pueblo por bandera. Yo creo que todos, ¿no? Cuando salimos, Claro, Ujú. seamos artistas o no, yo no lo soy. Y cuando sales fuera de aquí es como mi sitio, mi bullas, sí. ¿no? ¿Cómo no lo voy Sí, a...? cuando te dicen de dónde eres, siéntate. Sí, siéntate, que ¿Qué te te lo voy voy a a contar? explicar. Y te voy a Sí, sí, contar, sí. sí. En Ujú. verdad, para ser honesta, que a mí me encantaría vivir aquí. Sí, me gustaría vivir aquí, me gustaría como volver y asentarme aquí, pero bueno, es difícil y supongo que depende del camino de cada uno, pues em, tienen más oportunidades en un sitio que en otro. Claro. Entonces, bueno. Ujú. Pero me gusta, hay una frase que una amiga me dijo que se la solía decir su padre, mi amiga Laura, que ella estuvo estudiando, estuvo estudiando, sacándose las oposiciones en Extremadura, ahora ya está aquí, pero mientras que ella estaba estudiando allí, pues bueno, ella lo pasó mal y tal, y cada vez que venía bullas y se tenía que ir, pues le costaba muchísimo. Y entonces una vez su padre le dijo, Laura, no te preocupes, ¿cómo lo dirá? Los capaceros siempre vuelven a la casa. Algo así era. Y es verdad. Porque claro, un capacero es como estos trabajadores que se van de semana Ujú. o se van un mes entero de jornalero, pero al final siempre vuelven a casa. Entonces, Claro. eso se lo dije a mi padre una vez y desde entonces mi padre siempre me lo dice en plan de, Rocío, no te preocupes, porque los capaceros siempre vuelven a la casa. Es verdad, de hecho, Rocío, no sé si lo sabes, Y pero algún día volverá. volverá. Hemos hecho, precisamente hablando de eso, un homenaje al obrero de la capaza en Bulla. No me Una, digas. una capaza de bronce que hemos puesto en donde está el cuartel de la Guardia Civil, que es Ujú. donde cogían la furgoneta Me encanta. para irse con la capaza o a pasar el día o mucho a pasar la semana o más, ¿no? Gente que ha hecho bulla desde abajo, Claro, con su Claro. trabajo en el campo, de albañil. maravilloso. Y sí, y nos ha gustado mucho eso, el tener a esa gente orgullosa de su trabajo, de lo que ha sido. Y efectivamente, todos volvían a casa. Y espero que, aunque sea por vacaciones, tú sigas volviendo Ujú. siempre. Sí, sí, Y nos sí. sigas dejando aquí no sé, Parte de tu un territorio. pedacito de Ese, tu sí. arte también, ¿no? Que, Ujú. que sigas colaborando con las cosas que se hacen, que cuando hay una exposición tengamos un cuadro de María y un cuadro de Rocío para demostrar que, oye, están teniendo éxito fuera, son artistas que han crecido un montón, pero que siguen participando en las cosas pequeñitas que se hacen aquí. Hombre, Ujú. y yo súper contenta y un orgullo, ¿eh? Un orgullo cada vez que me escribís y me decís, oye, vamos a hacer esto, ¿participas Mm, en esto? Yo, vamos, sí, es verdad. muy contenta siempre de participar y de trabajar con vosotros, de apoyar la cultura y sí. Qué bien. Ujú. Ahora que estamos hablando de todo el plano cultural, de Bullas, ¿qué proyecto crees o creéis que le falta a Bullas de tu campo, de nuestro campo, de otro? O sea, ¿qué proyecto te gustaría que se hiciese? O en tu caso también te la lanzo a ti. ¿Qué Yo soy todo proyecto, oídos, soy todo oídos. claro, es decir, visualizas? Em, vaya. Claro, es que a lo mejor en nuestro caso también es como un plano desconocido que a lo mejor la primera carta de presentación que se tiene como artista es lo que dice, la pintura o algo como mucho más, no sé, se toca
planos más artesanales o lo que se conoce más dentro del pueblo es el arte, escultura, pintura, ese ABC. Entonces, ¿crees que a proyectos de arte contemporáneo, crees que podría tener cabida? Sí, no sé, una performance Claro que ahí sí. tonta que se deje caer dentro del pueblo. Sí, de hecho, bueno, de hecho es que yo creo que está pasando ya. Ya está pasando. Ahí, bueno, tenemos Ruidismo, que es un festival que quién Muy lo diría. potente. Que Sí. Sí. no sé, tenemos cosas muy guay en realidad que ya están pasando. Entonces, yo insisto en que hay que educar, por así decirlo, al pueblo y a las nuevas generaciones para, para seguir atrayendo la variedad, no sé, toda esta historia. Ujú. mm, Que en lugar de limitarte, te invite a crear, ¿no? sí, O sea, sí, que sí, sí. veas como varios planos socioculturales que tú digas, aquí es donde encajo, porque todos no encajamos en un Claro, mismo lugar. Entonces, en lo que ha dicho antes Antonio José, hay DJs, hay no sé qué. Entonces, yo lo que espero como mediadora es que cuando el espectador escuche esto, se vea reflejado en un campo u otro. Que cuando diga, ay, pues estaba pensando en irme, no lo sé, pues he escuchado a Rocío. Ahora es mi momento yo de tomar, de que mi contexto está bien, me voy. DJ, pues oye, siempre he tenido como ese contacto de la música y aquí como se conoce siempre la música a lo mejor de un plano también más tradicional, porque músicos aquí en el pueblo maravillosos y tenemos muchísimos, pero quizá ahora también en esta cosa de ahora pues, también le interesa saber el plano de los DJs, de cómo hacer mezclas, entonces yo creo que todo el mundo tiene cabida en este pueblo si tiene ideas para aportar. sí, sí, sí. Total, vamos, totalmente. Yo Yo ya creo he hecho que mi ponencia, os toca a vosotros. no, es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo y con lo que decía Rocío al principio del podcast, que Bulla siempre se ha Ujú, caracterizado por ser un pueblo moderno, ujú, abierto a la cultura y referente. En los años 90 era, que se me entienda bien, era fácil ser referente porque todo era muy plano. Y el ujú. que sacaba un poquito la patita, pues era el referente cultural y además el que se atrevía, ¿no? Vamos a decirlo así, Bulla siempre se ha atrevido, siempre ha ido un paso por delante a nivel cultural, sin, refiriéndonos al resto de pueblos, ¿no? No Ujú. No, podemos pero es competir con las verdad. ciudades y tal, pero con pueblos de nuestro mismo número de habitantes y tal, siempre hemos ido por delante. Sí. Nadie tiene, o casi nadie tiene un ruidismo, un antioxidante, un erótico, yo qué sé, tenemos, hemos ido siempre por delante del resto, ¿no? Porque hemos Ujú. tenido apertura y no hemos tenido límites. Que yo creo que la cultura no se puede limitar, no puede haber cortapisas y las hay mogollón. Porque esto no queda bien, porque esto qué van a pensar, porque esto quizá a quien no le gusta, bueno, no pasa nada. Que no le guste, que no mire, que no participe, que no venga, pero habrá otros Ujú. que sí. Claro, Y la creatividad hay que dejarla crecer, hay que claro. alimentarla, ¿no? Dando oportunidades. Yo creo que siempre hay oportunidades, o sea, siempre hay espacio para seguir haciendo más cosas y nosotros tenemos que seguir haciéndolas. Pero lo del podcast este precisamente viene para esto, viene para dar cabida a gente que hasta el momento incluso se entendía que no era artista, Ujú. porque una maquilladora hasta hace poco no era una artista, pero ahora sí. Hacen verdaderas obras de arte en la cara de las personas, transforman y yo qué sé, y están cotizadas y tienen mogollón de visualizaciones en las redes sociales. Hay gente que vive de eso. Entonces Mm. hay que mm, abrir, abrirnos a conocer otras formas de arte, de talento y que aquí salgan ideas, ¿no? Que nos den juego para seguir haciendo en Bulla. De hecho, hay una ya que ha salido aquí, no sé si se habrá emitido ya el podcast o no, pero hay una que ha salido que es trasladar toda la mezcla de disciplinas que han venido aquí a un evento en Bulla. Ujú. O sea, hacer como un coworking de diferentes disciplinas artísticas y hacer una performance Ah, qué guay. así, sí. Y a mí me gusta la idea. Sí, sí, Así sí. que ahí la lanzo Ahí la- Ay, pero para que la ¿ves? vayáis madurando Son estas también. cosas que salen, pues, bueno, en la tertulia. Total, Ujú. total, sí, sí. En Es la que este tertulia. espacio no siempre lo tenemos. No solamente de dar a conocer el trabajo que hacéis, sino también de hablar. Porque conversar nutre, Ah, nutre ideas y ves total, otros horizontes que tú quizá como persona no te habías planteado y luego te lo dice alguien y ya te ha surgido una idea que dices Claro. tú, ay, pues ahora me gustaría proponer a mí esto.
Y yo creo que eso es lo bonito y por qué Bullas va un paso por delante y que vayamos a pasos agigantados. En el momento en el que surja una idea, por favor, id a comentarla, Claro. que se realice, que no Eso. hay... Bueno, no hay límites, habrá algunos, o sea, tampoco no... Sí, no hay claro, de- los pero- habrá. Hay un mogollón de límites. Sin Ujú. querer, hay límite económico, hay límites de tiempo, hay límites de muchas cosas, pero no puede haber límites para la creatividad ni para la cultura. Y, y hoy estoy yo como concejal, mañana estará otra persona. Da igual. No, sin personalizar. Lo hacemos entre todos. Es decir, ni siquiera el ayuntamiento solo, también iniciativas privadas, la iniciativa del propio artista. Es decir, que entre todos tenemos que seguir alimentando esto para que Bulla, dentro de 20 años, quien se siente a hablar aquí de esto, o aquí o en otro sitio, pueda decir lo mismo, pueda seguir diciendo, es que Bulla culturalmente está en el top. Ujú. Claro, claro. Y además creo que es muy importante también crear nuevas sinergias, Mm, que creo que es lo que se... de lo que va también un poco esto, ¿no? Total. Total. En este podcast va un poco de crear nuevas sinergias. Sí, sí, Sí. Entonces, así es. así al final es como también se evoluciona, también se... no sé, se crean como cosas más interesantes. Sí. Mm. Bueno, pues al fin y al cabo, con todo lo que hemos hablado, nos quedamos con eso, lo que significa irse e implica quedarse. Como todo este viaje se queda grabado en quiénes somos y en algunas ocasiones, de forma literal, como hemos hablado, en la piel a través del tatuaje. A mí, como moderadora, solo me queda daros las gracias. Rocío, yo ya te conocía, pero ahora he tenido otra vez me repito, el privilegio de reconocerte, de cómo estás ahora, de abrirte así con nosotros y contarlo con tanta verdad. Antonio, como siempre, es un placer coincidir contigo y tenerte hoy sumando a esta charla. Y a todos los que estáis ahí escuchando, pues gracias por acompañarnos una vez más en este podcast. Y esto ha sido Arte Paca. Hasta próximos episodios.